Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta segunda sesión del seminario en línea La contienda electoral en Estados Unidos, debates, resultado e implicaciones para México. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar en esta segunda sesión donde abordaremos el tema sobre el debate por la vicepresidencia que se suscitó el día de ayer. Vamos a dar un compás de 2 minutos simplemente para que podamos sincronizar todas las plataformas en las cuales se está transmitiendo el evento, que va a ser el Facebook del Instituto Belisario Domínguez, las redes sociales del canal del Congreso y también la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a partir de el Observatorio de la Relación Bilateral México-Estados Unidos. Antes de pasar esta cápsula, que nos ayudará a sincronizar todas las plataformas, saludo a mi compañera, la doctora Mariana Aparicio, que es una de las integrantes del comité organizador de este seminario. Muchísimas gracias, doctor Samuel, por esta bienvenida. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, senadora Beatriz Paredes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctora Silvia Núñez, muchísimas gracias. Doctor Brown Gord y doctor Jesús Gallegos, les agradezco muchísimo por hacer este evento posible que ha sido desarrollado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos para analizar esta serie de debates de nuestro principal socio y vecino, que es Estados Unidos. Pues esperemos que sea un debate aquí también fructífero, como también lo fue el día de ayer, y analizar esta relación tan importante para nuestro país. Muchas gracias, doctor Zamora. Al contrario, doctora Aparicio, hacemos entonces la transmisión de esta cápsula con la cual sincronizaremos todas las plataformas en las que se transmite el evento y en cuanto concluya, inmediatamente comenzará la moderadora del evento, la doctora Perla Gris, investigadora del Instituto Belisario Domínguez, propiamente a comenzar los trabajos de la mesa. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Para nosotros es un gusto, como comentó la doctora Aparicio, que nos acompañe la senadora Beatriz Paredes en esta sesión. Y sin más, comencemos con la cápsula que compartiré con ustedes. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos son un suceso de especial relevancia. La de 2020 se celebrará el martes 3 de noviembre con una disputa entre Donald Trump, candidato republicano que busca ser reelegido como presidente, y Joe Biden, abanderado demócrata, quien fuera vicepresidente con Barack Obama. En contraste con el voto directo mediante el que se elige a la persona titular del Ejecutivo en México, el colegio electoral es un proceso mediante el cual las y los ciudadanos seleccionan a un grupo de delegados en cada uno de los 50 estados de la Unión Americana, cuya cantidad varía en función de los miembros que aportan a la Cámara de Representantes y al Senado. Así, por ejemplo, Delaware cuenta con solo 3 votos, mientras que California tiene 55. La candidatura presidencial que obtiene la mayoría simple de los votos populares en cada estado se hace de todos los votos del colegio electoral de esa demarcación. En suma, son un total de 538 electores de todo el país. Gana la presidencia quien obtiene al menos 270 de estos votos delegacionales, aunque no haya obtenido el mayor número de votos populares a nivel nacional, tal como sucedió en los procesos electorales de los años 2000 y 2016. El complejo sistema electivo también ha provocado que las encuestas sean criticadas por fallar en el vaticinio del ganador. Aunque las encuestas pueden medir correctamente la intención del voto popular a nivel nacional, la conversión a votos del colegio electoral es una tarea que se dificulta en contiendas competidas y con el rigor metodológico, sobre todo a nivel estatal, no es el óptimo. La elección de 2020 es particular, además, por el contexto de la pandemia y sus múltiples efectos. Se espera que uno de ellos sea el incremento del número de personas que decide emitir su voto por la vía postal, lo que dificultaría conocer al ganador con prontitud, generando así un periodo de incertidumbre. Estas son algunas de las condiciones que configuran una elección interesante, cuyo proceso y desenlace será un reto para la ciudadanía, las autoridades electorales y, desde luego, los analistas. Adelante, doctora Perla Gris.
Gracias. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de esta serie de debates que ha organizado en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas el Instituto Belisario Domínguez. Y precisamente el día de hoy el seminario virtual se va a centrar en reflexionar sobre lo ocurrido anoche en el debate entre los candidatos a la vicepresidencia en este proceso electoral de los Estados Unidos, Mike Pence y Kamala Harris. Y entonces un poco la idea del día de hoy es presentar estas distintas perspectivas de los panelistas que nos acompañan en esta sesión, y un poco para eso y para dar inicio a la transmisión del día de hoy les recuerdo que nos pueden seguir mediante el Facebook Live del Instituto Belisario Domínguez, las redes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el canal del Congreso en la modalidad de Internet. Bueno, para comenzar quisiera solamente recordarle a los participantes un poco la dinámica de la sesión. Vamos a tener 3 bloques de discusión de temas generales que se derivan de lo ocurrido anoche en el debate, y cada uno de los participantes va a tener una intervención de aproximadamente 7 minutos para al final tener espacio para un breve comentario final de cada uno de los panelistas. También aprovecho para recordarles que a través de las redes sociales del instituto pueden hacer llegar sus preguntas para los panelistas y trataremos de que al final haya espacio para que ellos puedan responder a alguna de estas inquietudes. Bueno, como les decía, vamos a tener 3 bloques. Vamos a iniciar con el primero y en este primer bloque se hará un balance general sobre la elección y en términos generales hablar sobre la importancia de la vicepresidencia. Vamos a iniciar con la intervención del doctor Allert Braun-Gort. Él es director general de la Casa de la Universidad de California en México, también Senior Fellow en el Instituto del Trabajo y la Economía y profesor visitante en el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sus principales líneas de investigación incluyen las políticas de inmigración, particularmente sus implicaciones políticas y económicas, y el papel de la cultura y la identidad en la formación de valores, instituciones y sistemas políticos. Entonces, le voy a hacer la palabra al doctor Braun. Gracias por participar. Adelante. Muchísimas gracias, Perla. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Y muchísimas gracias especialmente a la senadora Beatriz Paredes por estar con nosotros, así como mis colegas Silvia Núñez y Jesús Gallego. Bueno, en general, la primera parte es un poco discutir el balance general y especialmente dentro de lo que es la importancia de la vicepresidencia. Hablando de este debate en específico, el balance general es más o menos, no hubo, si alguien ganó, Harris ganó por poco, depende de la encuesta, y sin embargo, no fue como el primer debate en el sentido de que no cambió fundamentalmente la trayectoria de la campaña. Los efectos del primer debate fueron bastante marcados en un incremento de apoyo para Biden. En creo que va a ser un poco más difícil y si hay movimiento va a ser relativamente pequeño. Lo que sí creo es que esto verdaderamente confirmó a la mayoría de las personas cosas que ya estaban pensando. En general, el debate vicepresidencial que se ha dado los últimos 40 años no es el más importante, generalmente no cambia mucho las cosas, pero esta vez sí fue absolutamente importante, especialmente dado la edad de Donald Trump, 74, y de Biden, 77, quienes a finales de cuentas serían las personas más viejas elegidas en una campaña presidencial. Por esa razón, este debate era importante porque el público quería tener un poco una idea de quién podría ser vicepresidente con candidatos que pues ya tienen cierta edad y con 4 años y el estrés de la presidencia no es del todo absolutamente seguro
que vayan a durar, especialmente Donald Trump, que en este momento sigue enfermo con COVID, aunque dice que se siente maravillosamente bien. Y entonces eso fue una de las cuestiones importantes. Para los dos vicepresidentes, para el vicepresidente Pence y para Kamala Harris, que estaba, que es la candidata a la vicepresidencia, los dos tenían labores que hacer. El primero y más importante para un vicepresidente es demostrar que van a apoyar a la persona que se elige como presidente, que van a hacer todo para seguir sus políticas públicas, para avanzar la agenda del presidente, y creo que ambos lo hicieron. Los dos tenían un reto muy particular. Para Kamala Harris el reto particular es que como mujer y más color tenía que romper con las ideas que va a tener acerca de ella. Los investigadores de ciencias sociales han mostrado muchas veces que las mujeres que se enojan pagan un precio. Las mujeres de color que se enojan pierden credibilidad. Entonces Kamala Harris tenía que abordar todo esto al mismo tiempo, no dejándose ni enojarse, de ser respetuosa, pero no dejarse. Entonces, creo que en ese sentido lo hizo bastante bien. Y Pence tenía el problema no solamente de sí apoyar al candidato que está liderando la campaña, sino que también todos sabemos que Donald Trump iba a estar viendo este debate muy cercanamente. Entonces, para Pence, el problema es que el público más importante consistía de una persona, Donald Trump, y todos los demás, pues más o menos. Y esto creo que fue bastante claro en varias partes del debate. Yo creo que me quedo ahí y seguimos. Muchas gracias al doctor Brown Gord por esta primera reflexión sobre lo ocurrido anoche. Vamos a pasar entonces ahora con la intervención de la doctora Silvia Núñez García. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido distinguida como vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Es catedrática de la División de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y además ha sido reconocida como investigadora asociada del Center for Latin American and Caribbean Studies de Michigan State University y distinguida como Fellow del Woodrow Wilson International Center for Scholars en 1999. Entonces le voy a ceder la palabra ahora a la doctora Núñez García precisamente para continuar con estas primeras impresiones del debate de anoche. Gracias. No se escucha, si puede activar su micrófono, por favor. Gracias. Permítanme agradecer en primer lugar al Instituto Belisario Domínguez y al Observatorio México-Estados Unidos de la Facultad de Ciencias Políticas la invitación a participar en este importante foro. Quiero además felicitar al doctor Zamora y también a Mariana Aparicio por haber logrado concertarlo, y no dejo de mencionar a mis colegas y amigos, Aller Brown y al doctor Jesús Gallegos, y también, bueno, me emociona enormemente que en esta sesión estemos acompañados de una mexicana sobresaliente, conocedora de los temas internacionales y miembro del Senado, Beatriz Paredes. Para mí, y para no repetir, porque obviamente estos foros luego lo que sucede es que nos hacen la misma pregunta y es muy difícil entrar en entre líneas, yo lo que quisiera decir es que este debate se da en el marco de una transformación profunda de la sociedad de los Estados Unidos, una transformación que no está exclusivamente marcada por un proceso electoral con enormes dificultades, pero que ya viene de años atrás, en donde por el tema de la pandemia
Obviamente, hoy todos los estadounidenses, la sociedad en su conjunto, está enfrentando pruebas muy complicadas que lamentablemente en un escenario de polarización política, bueno, sabemos todos, el presidente Donald Trump ha buscado echarle más leña al fuego porque simple y sencillamente ese ha sido su estilo de gobernar y no nada más de gobernar, la manera a través de la cual él logró obtener la presidencia hace 4 años, dividiendo a ese sector que prevalecía en los Estados Unidos y que aún está ahí con un porcentaje interesante de ciudadanos, de blancos insatisfechos, frustrados, pero también integrado por miembros de diferentes minorías que dejaron de creer en los políticos tradicionales, pero que son sustantivamente conservadores. A mí lo que me parece interesantísimo subrayar en estos momentos que al mismo tiempo que tenemos estas fuerzas ultraconservadoras, veo muchos signos de esperanza. El primero de ellos es que tuvimos, como ya mencionó el doctor Brown Ward, a Kamala Harris contendiendo por primera vez como mujer afroamericana por la vicepresidencia de los Estados Unidos. Tenemos también un escenario político en donde las mujeres, la fuerza de las mujeres organizadas ha cobrado cada vez mayor relevancia. Y esto empezó de alguna manera a consolidarse justo en la campaña por la elección hace 4 años en contra de Donald Trump, que ya marcaba una serie de temas, como es precisamente el tema de irse en contra del derecho al aborto, como temas sustantivos en donde las mujeres han demostrado toda una capacidad de organización y de resiliencia que está absolutamente presente al día de hoy. Y Kamala Harris nos da también muestra que estamos a 100 años que se consiguió el derecho del voto de las mujeres en 1920, y yo diría que en 100 años Estados Unidos está empezando a dar señales muy alentadoras de cómo los estadounidenses en su mayoría perfilan la realidad socioeconómica y política de su país para los años que vienen. Y señalo esto porque ayer nada menos se daban los datos de que el voto femenino en un 66% favorece nada menos que a Biden. Y solo el 32% de las mujeres estaría a favor de Donald Trump. Al mismo tiempo que la sensibilización de la sociedad estadounidense sobre temas sustantivos que son, entre otras, obviamente el coronavirus, el tema de la salud y también el tema de la justicia racial, son los 3 temas que están siendo los más relevantes para el electorado de los Estados Unidos en el marco de esta importante contienda. Creo que Kamala Harris hizo un papel espléndido, pese a que ha habido algunas críticas de que fue un debate más o menos. Siempre que participa una mujer, a las mujeres siempre se les marcan mucho más exigencias. Incluso hay estudios interesantísimos en donde hasta la manera en la que se visten es criticada. Eso no pasa en el caso de los hombres, y lo que me gustó mucho ayer fue precisamente este sesgo de género, encabezado no nada más por Kamala Harris, sino también por la moderadora, que estableció 9 segmentos con preguntas de absoluta relevancia que están vinculadas precisamente a estos temas que yo ya señalé, que son de relevancia para la sociedad de los Estados Unidos. Entonces, para mí, creo que también tenemos que aprender a subrayar signos alentadores en medio del ojo de la tormenta. Muchas gracias. Con esto termino mi primera respuesta. Muchas gracias. Sin duda creo que pone el énfasis en algunos de los temas centrales que seguramente van a surgir en reflexiones más adelante.
de cómo esto moldea el discurso a partir de lo que sucedió ayer, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar con la participación del doctor Jesús Gallegos García. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es catedrático en la maestría de Geopolítica y en la maestría en Ciencia Política, y en el doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, la maestría en Administración Naval y en la especialidad en Inteligencia Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales. En 2018 fue distinguido con la condecoración al mérito docente naval por la CEMAR. Asimismo, es importante señalar que dentro de sus principales líneas de investigación se encuentran la política internacional, el sistema político de los Estados Unidos, las relaciones internacionales en América del Norte, la política exterior de México y la seguridad nacional, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Lo escuchamos, doctor Gallegos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, doctora Perla Gris? Bueno, buenas tardes a todos. En principio, muy contento de estar esta ocasión con ustedes y estar, por supuesto, participando de una dinámica, una iniciativa que lleva a cabo el Instituto Belisario Domínguez y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del Observatorio de la Relación Bilateral México-Estados Unidos. Me parece que esto hay que resaltarlo y hay que, desde luego, señalar que nos permite identificar pues, la importancia que tiene para nuestro país la revisión de los acontecimientos políticos y electorales que en principio estamos analizando en este momento en los Estados Unidos, nuestro principal socio y vecino, y que lo hacemos desde luego acompañados y arropados de esta, pues yo llamaré presencia de lujo de la senadora Beatriz Paredes, que sin duda nos podrá también iluminar con sus comentarios sobre esta evaluación que ella misma tiene y de esta relación bilateral. Y pues celebro las coincidencias con el doctor Allen Brongard y con la profesora Silvia Núñez García, a quien mi admiración siempre ha estado presente. Y vaya, yo quiero añadir 3 elementos en esta primera revisión de un balance general y por supuesto la importancia de la vicepresidencia. Más allá de la transformación que sin duda es importante y que ya ha sido resaltada por la doctora Silvia Núñez, me parece que también nos encontramos con otros 2 criterios que permiten identificar la importancia que tiene esta elección en los Estados Unidos. Una es la complejidad, que como señalaba el doctor Brongard, da cuenta de muchos elementos vinculados, por supuesto, con esta revisión que se hace del proceso electoral en el marco de la pandemia, que se da también, por supuesto, en el marco de los efectos económicos, sociales que esta ha tenido, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y esa complejidad, desde luego, pues ha generado también nuevos balances geopolíticos, responsabilidades internacionales, una revisión de la participación que se tiene por múltiples actores y que en el caso de los Estados Unidos, pues también ha cuestionado su liderazgo, ha cuestionado en un momento la forma en que se está manifestando ante las acciones que colectivamente a través de las instituciones internacionales o regionalmente a través de algunas asociaciones grupales se están llevando a cabo. Y esta complejidad se enmarca con un segundo elemento que es la crisis. Una crisis que, como sabemos, no solamente es del orden político internacional, y en el caso de Estados Unidos vinculada con esa polarización, con esa violencia que es destacable en el marco de las manifestaciones por diferentes temas, sino que también nos encontramos con un proceso de crisis de liderazgo, una crisis de liderazgo que requiere y exige en un momento renovar, en este caso, grupos, renovar, por supuesto, perfiles, y un liderazgo que está siendo parte también de un proceso de valoración por múltiples actores privados, sociales y desde luego inclusive podría señalar hasta criminales. En esta revisión, la importancia que constituye la evaluación que podemos nosotros hacer del evento de ayer, del debate de la vicepresidencia, pues también nos debe permitir identificar algunos datos. A lo largo de la historia de Estados Unidos, han existido 45 presidentes. Estamos con el presidente número 45, Donald Trump, y han existido 48 vicepresidentes. De estos 48 vicepresidentes, 14 de ellos han llegado a ocupar la presidencia. Algunos lo han hecho precisamente como una condición lamentable ante el asesinato del presidente en turno. Es el caso de Andrew Johnson con el presidente Lincoln, Teddy Roosevelt con el presidente McKinley o Lyndon Johnson con el presidente Kennedy. Otros han llegado por condiciones de muerte de quien ocupa la presidencia. El caso de Fillmore con Taylor, Coolidge con Harding o quizá Truman con Roosevelt. Y algunos más han llegado por condiciones de renuncia, como fue el caso de Ford frente a la situación que se presentó con el presidente Nixon.
En total, estas referencias nos pueden identificar que lo que vimos ayer con relación a este debate entre Harris y Pence también nos permite considerar no solamente que es posible que llegue el 15º vicepresidente a ocupar la presidencia de los Estados Unidos, sino que también en estas condiciones de transformación, de complejidad y de crisis, se pueden identificar la necesidad de un liderazgo renovado, un liderazgo, por supuesto, liberal, un liderazgo que dé cuenta del fortalecimiento de las capacidades institucionales que tienen los Estados Unidos o de la continuidad de un conservadurismo que dentro de esta sociedad y este entramado político electoral, pues ha dado muestras también de acercamientos populistas, autoritarios, de cuestionamiento, por supuesto, a las reglas, y que en este balance que tendríamos que iniciar, la importancia que ofrece la vicepresidencia también es dar cuenta de una serie de figuras que por sí mismas han destacado en diferentes trayectorias profesionales. Harris, por supuesto, en California y en el Senado, en un momento determinado también Pence en el Senado, pero también como exgobernador de Indiana y ahora como vicepresidente de los Estados Unidos. Figuras que son en algún grado antitéticas si consideramos no solamente el género, sino también en un momento las posiciones políticas que han tenido en diferentes temas, como los que ayer se revisaron en el debate que dirigió Susan Page. Temas vinculados al comercio, vinculados a la salud, vinculados por supuesto a la economía, a la raza, a la violencia, a las relaciones internacionales. En definitiva, nos encontramos con un balance que nos ofrece una serie de posibilidades muy útiles, todas ellas, para dar cuenta de los nuevos liderazgos que podrán dirigir a los Estados Unidos hacia los próximos años. Muchas gracias, doctor. Vamos a cerrar este primer bloque sobre el balance general de la elección y la importancia de la vicepresidencia con la participación de la senadora Beatriz Paredes. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, pero además es integrante de otras comisiones relevantes para el tema que nos ocupa el día de hoy, como por ejemplo la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios y la Comisión Especial para el Seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 en México. Agradecemos a la senadora su intervención el día de hoy. Muchísimas gracias, Perla, y quiero agradecer al Instituto Belisario Domínguez y al Observatorio sobre las Relaciones México-Estados Unidos de la gloriosa Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, mi alma mater, el que nos hayan invitado a participar. Para mí es un honor compartir este panel con la doctora Silvia Núñez García, con el maestro Allen Brown Gort y con el doctor Jesús Gallegos Olvera. Es muy grato escucharles y aprender desde luego de sus intervenciones. Además de hacer un breve balance de mi opinión sobre las elecciones, quisiera decir en primer término que el debate entre los vicepresidentes me pareció más civilizado que el debate que pudimos ver entre los candidatos presidenciales. Y esto no es un tema menor porque me parece que el histrionismo fue derrotado por un intento de debate político que fue mucho más serio y en ese sentido creo que los electores de Estados Unidos presenciando este debate. Una cuestión muy interesante que ya abordaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra es la expectativa por observar. Estamos teniendo un poco de dificultad con el audio. No sé si podríamos checar el audio, senadora, por favor. No escuchamos. No. Si gusta, damos unos momentos.
para, para resolver este tema? Perla, Perla, Sí, a mí me cortó el Webex el video y no hay manera de volverlo a abrir. No tengo ok, video. ok, si gusta, empezamos, continuamos con el orden y ahorita vemos cómo resolver este pequeño problema técnico para dar tiempo. Sí, pero te de aviso de todo. una vez, no tengo video. Ok, bueno, entonces lo tomamos en cuenta para continuar. Vamos a dar unos minutos para resolver el tema técnico con la intervención de la senadora. Y bueno, a pesar de que no hay cámara, le daría la palabra a la doctora Núñez para continuar con esta reflexión sobre temas específicos del debate del día de ayer. Perla, ¿me escuchan? Ya, perfecto, ya la escuchamos perfecto. Entonces, si retomamos más bien la intervención, senadora, ya se escucha perfecto. Muchas gracias. No, perdón, otra vez se fue el audio. No, tenemos estas dificultades. No sé si es el Webex o es algo del equipo, pero esperemos que en unos instantes se pueda resolver porque no se escucha. No, todavía no. No. Bueno, entonces damos espacio para resolver este tema. Una alternativa es que la senadora pueda desconectarse y volver a entrar para ver si podemos solucionarlo. Damos unos minutitos para eso. Les ofrecemos una disculpa por la complejidad técnica. Pasaríamos entonces, si le parece bien a la doctora Núñez, a su intervención sobre estas reflexiones más específicas del caso de ayer. Perla, disculpa que te interrumpa, creo que podríamos también intentar lo mismo con la doctora Núñez García, que salga y que vuelva a ingresar, tal vez eso habilita la cámara y solamente para que fluya la sesión. Ya están de todas maneras entrando a la sesión nuestros compañeros de soporte del Senado de la República para ver qué es lo que está sucediendo, porque Webex está funcionando bien, tal vez es una cuestión de equipos o de transmisión de datos. Sí, Entonces le pediría a la seguramente. doctora Núñez, por favor, que salga de la sesión, vuelva a ingresar al vínculo y para que no perdamos la hilación, continuemos con el programa para que esto no se detenga tanto y en cuanto se incorpore nuevamente, esperemos que ya todo esté funcionando adecuadamente. Porque sí, imposible. Ok, perfecto. Hagamos eso, por favor. Damos esos minutos para que puedan volverse a conectar y continuaríamos entonces con la intervención del doctor Gallegos con estas particularidades del debate del día de ayer. Muy bien, gracias Perla. Gracias. Pues esperemos que no nos falle a nosotros el equipo y con estas particularidades del trabajo híbrido que se ha hecho ahora a través de redes. Bueno, quisiera iniciar esta segunda parte de la evaluación del debate con estas particularidades en función de los diferentes apartados que fueron expuestos a través de la conducción que hizo Susan Pech precisamente y que nos ofrecieron pues algunas evaluaciones destacables desde mi perspectiva. La primera de ellas tiene que ver con el tema de la pandemia y en este sentido las condiciones que se dan sobre la verdad y el respeto en un momento que se tiene que tener hacia el electorado
Y por otro lado, la confianza en la que este electorado está depositando de alguna manera la dirección de los asuntos político-electorales del país. La verdad, desde luego, también lo podremos revisar, está en función de las declaraciones que tanto el presidente Trump en un momento determinado como otros funcionarios de la administración federal en este país han establecido con relación a las acciones que han llevado a cabo desde inicios de este año y principalmente vinculadas ellas a atender, por supuesto, aspectos de carácter exterior en un momento determinado con el cierre de vuelos. Observamos en esta revisión del tema de la pandemia la necesidad de tratar de confiar por parte del electorado en lo que se dice y la manera en que se está expresando. Definitivamente aquí el cuestionamiento por parte de la candidata Harris fue importante porque se señalan muchos elementos sobre la no anticipación, sobre la inexistencia de un plan, y que ayer veíamos justamente que algunas de estas declaraciones por parte de Harris tienen algunos desaciertos. Por ejemplo, si hay un plan, no es el mejor, ya se presentó en septiembre pasado, y este plan desde luego ha venido obteniéndose con base en una serie de las condiciones que al interior de los Estados Unidos han vivido con la lamentable muerte de más de 200,000 estadounidenses y por supuesto de centenas de miles de infectados, ya prácticamente 2 millones. Otro aspecto importante a destacar tiene que ver con la economía y particularmente la fortaleza que tiene la economía estadounidense, discutida en este caso por la pandemia, y que en algún momento tiene que ver con la posición con relación a los impuestos que unos y otros están señalando, pues son un elemento fundamental para que el electorado confíe en que la conducción de este proceso lleve al mejor candidato a la presidencia para el año 2021-2024. Y en este sentido, por supuesto, el tema económico parte de evitar los peligros que significa China. Otro apartado importante fue el del cambio climático y ahí creo que vale la pena destacar que definitivamente la fórmula Pence-Trump pues ofrece en esta revisión que hemos establecido muchos cuestionamientos, no solamente por sus decisiones de abandonar el protocolo de Kioto, sino particularmente por otras afectaciones que se están dando y que estamos viendo con inundaciones, con incendios en el territorio estadounidense. Desde luego, aquí la agenda verde, un Green Deal que ha defendido el Partido Demócrata desde hace más de 30 años y que en voz de Al Gore, quien llegó también a ser vicepresidente de los Estados Unidos y candidato a la presidencia de este país, pues ha ofrecido también una continuidad de una agenda que desde luego pues es mucho más compleja de lo que pudieron haber expresado ayer los candidatos. Y quizá un cuarto elemento para dejar tiempo a que participen también los compañeros tiene que darse en función del tema de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los aspectos vinculados con la Procuración y Administración de Justicia y cómo ellos se está debatiendo en términos de valores a propósito de temas específicos como el aborto, el consumo de drogas y quizá de manera mucho más clara y puntual el ejercicio de las libertades. Aquí me parece que tanto Pence como Harris ofrecen una coincidencia en que la libertad debe ser uno de los valores que defina la conducta, en este caso la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, esta libertad no está alejada de ideologías, no está alejada, por supuesto, de una serie de compromisos y que eventualmente todos estos compromisos pueden afectar, y esto quizás es lo más problemático de lo que ayer se dijo con relación a este punto, el balance de poderes, dado que, como hemos visto, este balance de poderes podría darse a favor quizá de un posicionamiento más vinculado a la agenda que Trump ha estado defendiendo y que podría enfatizarse si logra ser, en este caso, aprobada la nominación de la jueza Barrett como miembro de la Suprema Corte de Justicia en los próximos días o semanas, antes de que se dé el proceso electoral. Me parece que esos 4 puntos en lo particular de lo que ayer vimos en el debate son útiles, a reserva de revisar los otros 5 que también fueron comentados en todo este ejercicio de discusión entre Kamala Harris y, por supuesto, Mike Pence. Muchas gracias, doctor Gallegos. Creo que en estos 4 puntos que abordó se resume bastante eficientemente el tema de ayer, de lo más importante del debate. Y bueno, quiero aprovechar antes de continuar con el resto de las intervenciones para agradecerle a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión del Facebook Live del Instituto Belisario Domínguez. Nos comentan que nos están viendo de Fresno, California,
el Estado de México, Michoacán, Mazatlán, Sinaloa, Hidalgo, Coahuila y Zacatecas, ¿no? Que todos estos son zonas del país en donde el tema de lo que está sucediendo en la elección de los Estados Unidos es muy relevante también conocer sus impresiones, y si tienen preguntas para los panelistas, que las puedan hacer a través de este medio. Muchas gracias al doctor Jesús Gallego, y le daría la palabra a la senadora Beatriz Paredes para continuar con su intervención. Espero ahora tener más suerte. ¿Ya me escuchan? Ya la escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Bien, entiendo que ya entramos a al segundo bloque, ¿verdad? Así es. Voy a tratar de sintetizar mi comentario inicial. Decía yo que me pareció que se proyectó que Kamala Harris tiene densidad suficiente para acompañar y potenciar la fórmula de Biden, y algo relevante para mí fue cómo cambia un debate cuando en uno de los participantes se le puede mencionar su responsabilidad gubernamental. Es la diferencia entre quienes aspiran a una reelección y han tenido un desempeño gubernamental, porque prácticamente el debate no se vincula tanto con la perspectiva de las cosas que pueden realizar, sino es un juicio de cómo han llevado a cabo algunas de sus políticas. Por eso me parece que tuvo mucho sentido electoral hacer una crítica de la estrategia del COVID, porque evidentemente es un tema que preocupa a la sociedad norteamericana como a la sociedad mundial, y uno de los juicios que ha habido a la administración del presidente Trump es el señalamiento de que la estrategia del COVID que ha asumido ha sido desacertada. Me parece también importante una reflexión de fondo para otro momento, pero que dejo como provocación para los analistas, es el sentido de la existencia de la vicepresidencia en Estados Unidos. ¿Por qué para el sistema político norteamericano la vicepresidencia es relevante? No es una fórmula presidente y vicepresidente que se dé de manera generalizada, al menos en el resto de los países de América Latina, y creo que vale la pena una profundización de por qué al sistema norteamericano el rol de la vicepresidencia parece fundamental. Y otro aspecto que me gustaría comentar más dentro del primer bloque es cómo el perfil de los vicepresidentes proyecta esta estratificación y esta polarización de la sociedad norteamericana. Creo que es muy interesante cómo el mosaico, parte del mosaico norteamericano, se ve reflejado en los perfiles tanto de Pence como de Harris, y eso revela iconográficamente esta pluralidad racial y pluralidad cultural, y desde luego, como mencionaba la maestra Silvia Núñez, pues estamos contentas las mujeres por la presencia de Kamala en la fórmula. En torno a los temas sustantivos del debate, ya nos comentó el maestro Gallegos algunos de los muy puntuales, y profundizaré después en la reflexión que hicieron ambos sobre China, que es muy interesante. En mi registro, el tema de China se empieza a incorporar al debate presidencial. Aquí hay varios expertos. Me gustaría saber si ustedes recuerdan a China como uno de los ejes del debate presidencial de hace 4 años. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Sin duda es interesante, sobre todo el énfasis de su mensaje sobre la importancia de la vicepresidencia, ¿no? En el contexto general de esta elección. Bueno, vamos a continuar con la intervención del doctor Brown Gort, no sin antes pedirle a la doctora Núñez que nos dé unos minutos. La van a contactar de soporte para resolver este tema técnico. Perla, ya se solucionó el problema. Ya podemos continuar con la doctora Núñez. Perfecto. Entonces le damos la palabra a la doctora Silvia Núñez García para reflexionar sobre estas particularidades y aspectos más específicos del debate de anoche. Muchas gracias. Bueno, me parece que ya los dos colegas que me antecedieron enunciaron varios de los temas de absoluta relevancia que se trataron ayer. Me parece que otro que fue particularmente interesante y que brincó en función del análisis que se hizo y las contraposiciones sobre el tema del COVID, cuando hubo señalamientos de la enfermedad padecida por el presidente y su absoluta falta de civilidad para actuar en consecuencia de esta enfermedad, y haber obligado, entre otras cosas, a que miembros de su staff, del servicio secreto, cuando él inclusive estaba dentro del hospital, manejaran y lo acompañaran en la limusina para poder saludar a sus seguidores. Cuando además sabemos que hay un número interesante de colaboradores de la Casa Blanca que han adquirido el COVID. Y se hizo una pregunta en torno a la importancia que tiene la transparencia frente al electorado, sobre todo las grandes figuras de la política, no se diga el presidente, o en este caso los candidatos a la presidencia, y diría yo también a la vicepresidencia, porque a todas luces se sabe que el presidente no ha buscado la manera de que la información en torno a su situación de salud haya sido contradictoria, y no se conoce a ciencia cierta cuál es el estado que guarda en realidad su estado físico. Entonces, en ese sentido, Kamala señaló que el tema de la transparencia, no nada más para hablar de las condiciones de salud físicas y emocionales, diría yo, de los altos funcionarios, es de absoluta relevancia, sino que derivó que esta falta de transparencia de la administración Trump está también centrada en este asunto tan delicado de la oposición que ha mostrado el presidente para dar a conocer sus impuestos. Y esto ha generado, como todos sabemos ya, un caso que está en manos de los jueces. La semana pasada, nada menos, se dio a conocer cómo el presidente había logrado evadir el pago de impuestos por asentar en sus declaraciones que ha tenido de alguna manera algunos o muchos debacles financieros en sus empresas, y cómo esto ha gravitado en el sentido de absoluta opacidad por parte de este presidente, y que obviamente orada en todos sentidos el tema tan sustantivo de la confianza. Los estadounidenses, apoyen o no a un presidente, deben estar confiados de que las reglas de operación que acotan la transparencia y la rendición de cuentas están por encima de las figuras políticas. Esto me pareció uno de los grandes aciertos de Kamala. También el hecho de subrayar que el tema religioso sigue siendo un tema de gran debate en los Estados Unidos. No se abordó ayer de manera muy específica, aunque sí hubo señalamientos cuando se habló del tema del cristianismo evangélico, y cómo estos segmentos de la sociedad estadounidense han apuntalado, gracias precisamente al activismo de Mike Pence en las comunidades blancas de cristianos evangélicos,
el tema de ponerle límites al derecho al aborto, y cuando se señaló que, bueno, si Biden sale electo, será apenas la segunda ocasión en que a la Casa Blanca llegue un presidente católico. Me parece que esto también es uno de los grandes temas para tratar de comprender los vínculos que en el entorno del sistema político de los Estados Unidos existen entre religión y política. No se nos olvide que en medio de este escenario, no hace mucho tiempo, en medio de todas estas protestas en Washington, el presidente Donald Trump osó salir de la Casa Blanca para cruzar al templo que está enfrente de este edificio y con la Biblia en la mano. Pero este sentimiento religioso también apuntala a otra de las cuestiones que me parece sustantiva y que está gravitando en esta contienda, que es el tema de la importancia que tiene la verdad. El que los políticos actúen siempre bajo esta norma ética de decir la verdad. No se nos olvide que toman posesión y juran con la Biblia en la mano. Y esto me parece que es un mensaje que la sociedad estadounidense sigue contemplando como uno de las partes virtuosas del sistema político de los Estados Unidos. Entonces, creo que quizá me hubiera gustado que se hablara y se profundizara un poco más en el tema de género. Sí se habló de la importancia y el debate que siempre se genera en estos escenarios de contienda presidencial, del papel que juegan los impuestos. Kamala se defendió una y otra vez cuando Pence intentó señalar al pueblo de los Estados Unidos, que era la audiencia ayer, que lo que querían los demócratas era aumentar los impuestos generalizando el asunto. Kamala tuvo que reiterar una y otra vez que los impuestos no aumentarán, sino para aquellos que tengan un ingreso de más de $400,000 anuales. Y yo me preguntaba, vaya, es un horizonte bastante elevado si tomamos en cuenta que $400,000 de entrada ya son una fortuna en momentos en que la sociedad de los Estados Unidos tiene como problema muy serio el empobrecimiento de grandes sectores de la población debido a la pandemia. Se mencionó también el dato que me parece importante destacarlo aquí, de más de 30 millones de estadounidenses que están pidiendo apoyos al desempleo. Y la gran clave es cómo va a convencer la fórmula de Trump con Pence de que los impuestos a los ricos siguen siendo válidos porque ellos se dedican a generar nuevos empleos, pues está por verse. Yo sí creo que estamos en momentos en donde las figuras políticas son relevantes, pero al mismo tiempo, y esa es para mí la gran apuesta como socióloga para analizar postelección, los estadounidenses se están viendo obligados a hacer una autocrítica de lo que ha venido siendo su país, de las políticas que se han implementado y del horizonte precisamente para rescatar el consenso sociopolítico básico que estaba históricamente centrado en las clases medias, cuando las clases medias y la clase trabajadora hoy en día pasan por momentos realmente difíciles que no será fácil remontar, ni siquiera en los 4 o 8 años que vienen. Muchas gracias, doctora Núñez, por esta reflexión. Y para cerrar este bloque, le voy a dar la palabra al doctor Braungart para sus impresiones ya en temas más particulares del debate de anoche. Gracias. Muchísimas gracias. Había dicho que antes que pues no había habido hasta cierto punto un ganador claro. La gente siempre quiere saber quién ganó. No siempre es relevante. Muchas veces alguien gana el debate y acaba perdiendo la elección.
Hillary Clinton era muy buen ejemplo de eso. En general, como dijo la senadora Paredes, este fue un debate bastante más civilizado. Ya habían habido varios años que la gente decía que estos debates eran demasiado aburridos y hoy en la mañana muchísima gente dijo, ¡ay! Regresamos al aburrimiento, qué bueno. No fue un aburrimiento total. Estuvo la mosca ahí, que estaba escuchando a Mike Pence, pero muy bien, eso nos dio un poco de... Pero la cuestión es, no fue un debate absolutamente, digamos, educado, porque lo que sí vimos es que el vicepresidente Pence estuvo hablando muchas veces, contestando sobre lo que estaba diciendo Kamala Harris, e inclusive cuando estaba tratando de moderar, la moderadora, seguía hablando. Y esto fue, creo, que si hay alguna cosa que va a cambiar esto, es que verdaderamente subrayó la participación de las mujeres en estas elecciones. Desde hace muchos años las mujeres han estado votando un poquito más para los demócratas, un poquito menos, pero lo que hablamos del gap entre los sexos se ha convertido en un verdadero lago. Ya no es una cuestión pequeña, es una cuestión grande. De hecho, CNN y Social Science Research Center anoche sacaron una encuesta rápida, y no había mucha diferencia. 59% dijeron que ganó Kamala Harris y 38% dijo que ganó Pence. Muy bien, no es... Pero cuando vemos la diferencia en las mujeres, vemos que ellas piensan que Harris ganó por 69%, 70%, ¿ya? Más de 2/3 de las mujeres dijeron ganó Kamala. ¿Por qué? Porque no se enojó, por todas esas razones. Y ahí creo que va a haber, cuando veamos esto hacia el final, después de las elecciones, yo creo que esto es algo que le puso un clavo más al ataúd de Trump-Pence. Creo que lo que dice mi colega Silvia Núñez es absolutamente central, la cuestión de la verdad. Y el problema para Pence es que entró con un déficit de verdad, si lo podemos poner así, bastante fuerte. Y creo que él mismo no ayudó al no ser verdaderamente claro en muchas cosas. O, por ejemplo, cuando se estaba hablando acerca del medio ambiente, lo primero que empieza a decir es que le van a subir los impuestos a todos inmediatamente. O sea, es de esperarse que los candidatos en un debate así van a poner sus posiciones de la mejor manera posible. Y sí hay una línea fina para decir una exageración y para decir una mentira. En este sentido, yo creo que Biden ganó la guerra de las mentiras, dijo más mentiras que Harris. Pero es un poco de esperarse de este equipo, y especialmente es un poco de esperarse si regresamos a uno de los primeros comentarios, que es que el público más importante para Pence era el mismo Donald Trump. Rápidamente, una cuestión, hablando acerca de la vicepresidencia, al principio de los Estados Unidos, los vicepresidentes eran electos independientemente del presidente. Una experiencia no muy feliz, por lo cual cambiaron relativamente pronto.
a que en lugar de tener votación por los dos puestos, solamente iban a tener votación por uno de ellos. De hecho, México en tiempos ha tenido vicepresidentes. Pino Suárez fue el último de ellos, creo, como tal, pero la oficina de la vicepresidencia ha estado cambiando a la par de la oficina del presidente, del ejecutivo. El ejecutivo ha estado ganando más y más poder en el término de la posguerra, y la necesidad de tener a un vicepresidente activo es bastante obvio. Obama famosamente dijo que Biden iba a ser la última palabra en cada discusión que tuviera con otras personas. Y eso demuestra a un vicepresidente que trabaja cercanamente con el presidente. Yo no creo que Biden ha hecho eso, pero Biden es buen embajador para Trump en el sentido de que es una persona que parece ser razonable, que muchas veces, que tiene el talento de hablar. Pence, maestro, Pence. Van dos veces que le dices a Pence Biden. Ay, no. Bueno, cuando con Obama y Biden, eso era. Pero esta vez con Pence, digo, Pence es buen embajador para el presidente. De hecho, lo eligió para ser su representante ante los evangelistas, los evangélicos, porque Pence es evangélico, y él tiene la capacidad de decir las cosas de una manera más digna, y también a veces con una cara como que de tristeza, ¿ya? Que es la que utilizó ayer bastantes veces. Entonces, los presidentes modernos se han dado cuenta que cuando necesitan un perro de ataque, generalmente el vicepresidente puede tomar ese papel. Ahora, claro, Trump es su propio camino, y bueno, ahí dejo estos comentarios. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su intervención, doctor Braungart. Y bueno, antes de pasar al tercer bloque, me gustaría compartir con los panelistas un par de preguntas que ya nos han hecho llegar para que, si así lo desean, puedan incorporarlas o retomarlas en sus intervenciones. La primera tiene que ver con qué opinan acerca de que Donald Trump retomó las actividades de la campaña electoral a pesar de tener COVID-19. Y la otra es su percepción o sus ideas principales acerca de las diferencias en términos de lo económico entre republicanos y demócratas. Entonces, estas son un par de preguntas que nos han hecho y que, si ustedes lo desean, pueden retomar en sus intervenciones. Pero ahora, para el tercer bloque, que va a aspectos que ustedes mismos consideran relevantes sobre el debate y en especial con énfasis en las implicaciones para México, vamos a iniciar esta ronda de intervenciones con la participación del doctor Jesús Gallegos, quien nos pueda compartir sus impresiones sobre qué significa todo esto que se ha discutido en el día de hoy respecto del debate de ayer para México en particular. Gracias. Gracias, Perla. Pues muy atento a todas las participaciones previas, y definitivamente hay que responder esta pregunta, no sin antes enfatizar algunos elementos. Lo que hemos visto precisamente en este debate ha sido una revisión de principios, de valores, de condiciones, de ejes rectores que han definido el carácter político de los Estados Unidos a lo largo de su historia. Ya se ha mencionado el tema de la verdad, ya se ha mencionado, por supuesto, el de la libertad, señalé yo en algún momento el de la justicia, de la confianza, pero también están ahí otros dos, que es el liderazgo y finalmente la unión. En gran medida, la última ronda del debate de ayer entre Harris y Pence definió que habría una posición a favor de este unionismo que ha caracterizado, pese a las diferencias entre liberales y conservadores, republicanos y demócratas en los Estados Unidos, el orden de acción hacia su futuro.
Y en ese sentido, pues hay una respuesta desde luego importante a la segunda pregunta que se hizo y que voy a permitirme ir respondiendo. Diferencias en términos económicos mínimas, porque los dos están en una condición de proteccionismo, algunos más, los demócratas más claros hacia ciertos sectores, un poco más amplia la visión del proteccionismo por parte de los republicanos. Y nos encontramos también con que esta revisión pues tiene implicaciones para la evaluación que hagamos nosotros. Desde México, desde esta relación con los Estados Unidos es la más importante. Ya nos mencionaba en algún momento la embajadora Marta Bárcena que ella ha identificado, como muchos otros lo hemos visto, que en Estados Unidos no necesariamente hay esa correspondencia, es decir, en Estados Unidos no ven la relación como México como la más importante, un poco sugerido con lo que señalaba la senadora Beatriz Paredes. En este debate ha resaltado entre los vicepresidentes caso de China, quizá México se mencionó una vez a través del TEMEC y de forma muy sesgada. Y también hay que mencionarlo, México en otro momento, hace 4 años, sí tenía otra participación, no la más positiva, se veía también como fuente de muchos peligros, de muchos riesgos, inclusive como una amenaza. Y en estas revisiones, para México, lo que sucede en Estados Unidos, desde luego, tiene implicaciones de primer orden, no solamente por el marco comercial que conocemos, México y Estados Unidos forman una comunidad en la cual pues hay cerca de 600.000 millones de dólares de comercio anual, en donde hay un cruce fronterizo de 1 millón de personas diariamente, o al menos hasta antes de la pandemia, en donde las 10 entidades fronterizas, los 4 estados de la Unión de Estados Unidos y las 6 entidades federativas de México en sí mismas forman la tercera economía a nivel mundial, si fueran un estado, en donde nos encontramos con que prácticamente 38 millones de personas de ascendencia mexicana viven en los Estados Unidos, 11 de ellas de primera generación y 5 millones en condiciones irregulares, y que podrán tener en su conjunto aquellas que tienen posibilidades de participar en el proceso electoral una incidencia en términos locales e inclusive regionales. Nos encontramos también con una situación en donde el tema fronterizo, la seguridad, el tráfico de armas, el tráfico de drogas ilícitas es importante por las conexiones que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hará una siguiente administración en esos temas? Darle continuidad a una defensa de muro, ampliando, por supuesto, su marco territorial hacia el sur de la frontera de México con Centroamérica. En un momento determinado, las amenazas con aranceles se mantendrán o no se mantendrán, se buscarán nuevos mecanismos en términos de mercados laborales a partir de lo que establece TEMEC. Todo ello es importante porque el presidente tiene la facultad de establecer acciones ejecutivas que permiten en un momento el fluir de una serie de decisiones políticas que afectan la economía, que afectan la sociedad y por supuesto la seguridad. Al margen de esto, Perla, habrá que comentar también que para México la relación bilateral con los Estados Unidos pues va a encontrarse en la continuidad desde nuestro país de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y que esto desde luego pues ha mostrado también un liderazgo que podría ser en un momento distinto al que se espera por parte de Estados Unidos si llegara a ser presidente Biden. Desde luego, esto nos lleva también a pensar en qué opiniones tienen, por lo que estamos analizando, los candidatos a la vicepresidencia, Pence por un lado y Harris sobre otro, sobre nuestro país. Y aquí sabemos muy pocos de esta lectura por parte de Harris, al menos no en términos de declaraciones, más por Pence, por la exposición mediática que ha tenido y desde luego también por la forma en que ha conducido una serie de acciones vinculadas con el tema migratorio y con el tema de la seguridad. Desde luego, habría que añadir sobre esta revisión que la figura vicepresidencial en los Estados Unidos pues tiene un peso importante, respondiendo un poco también a la pregunta que nos hacía la senadora Beatriz Paredes, en el sentido de que hay una frase que se le atribuye a John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, el primer vicepresidente de los Estados Unidos, que se resume en lo siguiente: hoy no soy nada, mañana puedo serlo todo. Y lo decía así precisamente en esta posibilidad alta de que el presidente, por condiciones que conocemos de salud en un momento, situaciones históricas que hemos visto de asesinatos, atentados, pueda dejar la función en un vicepresidente. La esencia de la vicepresidencia tiene que ver con la continuidad, la durabilidad y la estabilidad del orden político estadounidense. Máxime porque en el artículo constitucional 2 de los Estados Unidos, pues establecen estas posiciones frente a situaciones de
de crisis o en un momento circunstancias que desestabilicen. Esa es la función esencial del vicepresidente, darle continuidad, darle durabilidad y darle estabilidad. Máxime porque también el vicepresidente funciona o tiene la función de ser presidente de la Cámara de Senadores y que esta es una función importante cuando están muy polarizadas las posiciones, cuando se encuentran votaciones muy cerradas. Así que esta figura es clave. Esa esencia también está en darle a los Estados Unidos un orden que trasciende, por supuesto, a un momento determinado como el que estamos viviendo en 2020 y que estamos pensando en una administración 2020-2024, pues que tendrá que enfrentar los retos de un mundo post-COVID, si se permite ese adjetivo, y en el cual desde México estamos atendiendo, por supuesto, también esa complejidad, esa crisis y lo que había destacado de manera muy puntual la doctora Silvia Núñez, esa transformación que también Estados Unidos está dando con una población que en su país pues también tiene todavía rezagos frente al racismo, frente por supuesto a la discriminación, la xenofobia, entre otros muchos temas. Entonces yo dejaría estos apuntes para por supuesto comentar más adelante una nota final. Perfecto, muchas gracias, doctor. Le daría la palabra a la senadora Beatriz Paredes para continuar con esta discusión sobre las implicaciones para México. Muchas gracias, senadora. Bueno, yo tengo una desventaja para dar esa respuesta y quiero señalar que me han encantado sus respuestas porque he aprendido más hoy que en el propio debate. Ha habido una circunstancia de fondo, un poco eso de lo que quisieron decir. No, realmente lo que sucede es que ha habido profundización de aspectos que se tocaron superficialmente, como lo que comentaba la doctora Silvia Núñez, de el peso de la religiosidad y la emergencia de el factor religioso en la política en otros países de la región, no solo en Estados Unidos. Creo que es otro de los grandes temas. Nunca he visto yo tan cercado el tema del concepto del Estado laico y del laicismo como lo estamos viviendo recientemente. No es el caso de Estados Unidos, que siempre han jurado sobre la Biblia, pero el manejo de los factores religiosos se ha acentuado en los últimos años. Estos temas vinculados con los fundamentalismos, que siempre son milenaristas y que tienen que ver con el inicio de siglos y de otras eras. Yo creo que hay un enorme tema que no se abordó en este debate y tampoco pienso que lo aborden porque todos son muy cuidadosos de no poner en riesgo las posibles simpatías del voto latino, que es el tema migratorio. Y uno de los asuntos más relevantes de nuestra relación con Estados Unidos es si va a haber matices en el manejo del tema migratorio. Creo que hay una diferencia importante analítica que pongo sobre la mesa. No estamos hablando de las diferencias entre gobiernos republicanos y gobiernos demócratas. Estamos hablando de las diferencias entre si vuelve a gobernar Trump, que tiene su sello específico, no responde tampoco a la tradición del comportamiento republicano clásico, o si hay un gobierno demócrata. Y en ese sentido vale la pena señalar que una de las estrategias del presidente Trump en su estilo de gobernar, de la cual hemos sido sus víctimas más preciadas, más importantes, es el de amenazar para lograr que los otros asuman una posición defensiva y después de la amenaza estridente
ir reduciendo el tamaño de la expresión. Voy a poner el muro, pase lo que pase. Y a partir de esa amenaza general, consiguió condiciones de negociación para la política migratoria con México muy distintas. Entonces, este es un tema fundamental, porque yo no categorizaría a Trump como un gobernante republicano clásico. Es un gobernante que utiliza la comunicación instantánea y el tweet como mecanismo de gobernanza. Y eso es extraordinario. Eso no había sido usual, no solo porque no tenía la presencia, el mundo de la información y comunicación alternativa que tiene ahora, sino porque no el peso de las palabras de los gobernantes cambió. Hemos visto el uso comunicacional de las palabras de los gobernantes como una transformación en el estilo de gobernar de varios gobernantes. Entonces, me parece que el análisis no puede ser si gobiernan republicanos o si gobiernan demócratas. No, el análisis debe ser si sigue gobernando Trump o si gobiernan demócratas. Hecha esta diferenciación, diría yo, en el tema migratorio tendremos que descifrar si va a haber matices. Cuando menos me parece que va a haber matices en el uso de la amenaza como instrumento. Y en un tema en donde vamos a tener consecuencias si no asumimos las responsabilidades que hemos suscrito, es en el tema medioambiental. Claramente, los demócratas son mucho más activos en el tema medioambiental. A mí me parece eso positivo, pero es un asunto que tiene consecuencias sobre un comportamiento mucho más serio y mucho más riguroso de la planta productiva mexicana en torno a las cuestiones medioambientales. Creo que nosotros deberíamos sacar ventaja de ello para plantear un programa binacional muy importante de saneamiento de las aguas de los ríos fronterizos y aprovechar este impulso para plantear una visión medioambientalista en el aprovechamiento del Tratado de Aguas y en otra serie de cuestiones vinculadas con los desechos sólidos y otro tipo de desechos en nuestras fronteras. Por otra parte, quiero señalar que en términos económicos, el pulso de la relación global y de la relación con China va a repercutir en América Latina. Por eso es relevante el que analicemos a mayor profundidad si va a haber matices en la relación con China. También creo que va a ser mucho menos vocal como ha sido actualmente y que se tendrán que precisar los puntos de encuentro y los puntos de desencuentro con Asia. Algo que me ha sorprendido, pero que sin duda es relevante, es el tema de la industria militar. No se aborda usualmente en los debates, pero creo que es un asunto en donde el presidente Trump tendrá cosas que decir y que probablemente los demócratas modifiquen. Hasta allí mi comentario. Muchas gracias, senadora. Continuamos entonces ahora con la intervención del doctor Braungart. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Aquí, digo, después de la senadora Paredes, ¿qué hay que decir? Yo creo que, bueno, los dos comentarios anteriores hablaron de una cuestión muy importante, que es la cuestión de los latinos, especialmente la gente de ascendencia mexicana en Estados Unidos. Si bien hay 11 millones de mexicanos, personas nacidas en México, en los Estados Unidos más o menos,
el número de los de ascendencia mexicana en Estados Unidos es, de acuerdo a los últimos, de acuerdo a las últimas estimaciones, es de 39 millones de personas. Eso es, más de 1 de cada 10 americanos que uno ve en la calle es de ascendencia mexicana. Esa es una población que está creciendo. Los asiáticos están creciendo más rápido, pero de una base mucho, mucho menor. Entonces, cuestión importante, la cuestión de la justicia racial. Lo impresionante es que en esta época de salud pública, de COVID, la cuestión de la justicia racial ha subido tanto. Y bien, en los últimos 2 debates, en ninguno de los 2 debates en realidad se trató de alguna manera la cuestión de migración. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? La senadora Paredes dice que la diferencia, que Trump no es como un gobernador republicano clásico, creo que no es como un gobernador de ninguna estirpe clásica, pero no es un accidente que Donald Trump fue el candidato de los republicanos. O sea, Trump no necesariamente ha llevado a los republicanos más allá de donde querían ir. Ya era un partido que estaba jugando con complots, con información, digamos, dudosa, y Donald Trump simplemente lo selló. Aquí la cuestión para mí ha sido si el Partido Republicano puede sobrevivir después de Donald Trump. Es difícil matar a un partido, pero ya ha acontecido antes en la historia de los Estados Unidos. Puede ser que ocurra una vez más. Y la realidad, yo creo, bueno, como decía mi abuela, no hay bien que por mal no venga. Y en este caso, yo creo que sí hemos visto varias cosas que están bien, no que las hizo Trump, pero que son un resultado del estilo y de la personalidad del presidente. Si vemos, por ejemplo, las encuestas que ha tenido Gallup desde 1966 de las opiniones acerca de migración, en el último año, creo, es la primera vez que de las 3 opciones, menos migración, más o menos igual, más migración, la mayoría de los americanos dirían más migración. ¿Ya? Ha habido una pluralidad por algunos años, pero fundamentalmente era que se quede igual, y unos cuantos para más y después el resto para menos. Ahora vemos que quieren más, dicen que quieren más. Bueno, esa es una. La segunda es el número de americanos, el porcentaje de americanos que dicen que el racismo es un verdadero problema para el país y que existe la cuestión del racismo institucional, ha cambiado muchísimo en esta presidencia. Y una vez más, es una mayoría bastante sólida que está diciendo que sí, existe el racismo estructural, y que sí, la gente que está manifestándose en las calles se están manifestando por una causa razonable. Hay quien obviamente lo toma como parte de la violencia y el desorden y el anarquismo, pero la mayoría de los americanos no lo están viendo así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Trump o no Trump, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cambios que podrían repercutir en México serían dependen, vamos a decir esto, de por cuánto gana Biden. Si es que ganan. Todo parece decir que sí. Y en realidad yo creo que entre más
y aquí regresamos rápidamente a las preguntas que se hicieron, entre más campaña hace Donald Trump, y parece que, bueno, entre más campaña hace Donald Trump, peor les está yendo. Y en la cuestión económica, ¿ya? Aquí, ¿cuál es la diferencia económica entre los dos? Hemos visto una cuestión muy importante, que es que el estímulo económico que pasaron a principios de año no lo han querido volver a hacer los republicanos. ¿Por qué? Porque no quieren gastar, no quieren entrar más en déficit cuando cortaron impuestos por doquier, más que nada para el 1%, y ahora dicen, no, ya no podemos gastar. Uno de los bienes, ojalá, que venga de este mal, es que la discusión de que sí, el cortar los impuestos y dejar que los beneficios bajen al resto del país, es mejor que, por ejemplo, tener impuestos, tener un régimen de impuestos impositivos serios y de dar más apoyo a las clases que necesitan más ayuda, incluyendo subiendo el salario mínimo y todo lo demás. Entonces, lo voy a dejar ahí porque creo que nos estamos acabando el tiempo, pero pues. Muchas gracias, doctor Braungart. Y para cerrar este bloque, escucharemos ahora a la doctora Silvia Núñez, por favor. Verdaderamente creo que yo voy a hablar medio segundo después de que coincido con todos los argumentos que ya se expusieron aquí por parte de todos los colegas. Me parece que en el caso de la relación México-Estados Unidos, en este país seguimos en lo mismo. Cada vez que viene un proceso presidencial en los Estados Unidos, la pregunta, la duda existencial de millones de mexicanos es ¿con quién nos va a ir mejor? ¿Eso qué quiere decir? Que simple y sencillamente, y estas preguntas muchas veces vienen desde adentro, o sobre todo desde adentro del gobierno mexicano. Para mí esto es tremendamente preocupante, porque ¿qué quiere decir? Que estamos siempre a la deriva, en una apuesta en donde lo que es clave es que tenemos que acabar por reconocer que se conoce muy poco de cómo opera el sistema político de los Estados Unidos en este país, y que en México tendríamos que estar ya desde hace mucho tiempo preparados para trabajar con republicanos o con demócratas o con independientes el día que llegase a ver, porque ha habido ya candidatos independientes. Esa es una de las cosas. La relación de México con Estados Unidos va a seguir sobre 3 pilares fundamentales que ya se señalaron: el tema de cómo se va a entrar a los ajustes que se requieren para el TEMEC, el laboral, uno de los más complicados, el tema ambiental, si gana Biden, obviamente que también será un tema muy complicado, porque recordemos nada más lo que ha pasado con todo el tema de las empresas involucradas en México con la energía eólica, que han sido desplazadas por una decisión del señor presidente en nuestro país. Va a estar TEMEC, seguridad, inmigración, sin duda alguna. Sin embargo, me parece que la pregunta que nos tendríamos que hacer es si realmente el gobierno mexicano actual está haciendo un análisis muy detallado de cómo se va a modificar la relación de México con Estados Unidos en caso de que gane Biden. Sabemos, y me parece que esto es muy importante, se va a dar en un margen esta relación de respeto, de civilidad y marcado por las instituciones. En este sentido, debemos estar absolutamente tranquilos. Sin embargo, van a empezar a brincar temas que tienen una enorme importancia en México. Uno de ellos es el tema de los derechos humanos. Y me parece que aquí es donde nos tenemos que empezar a preparar, porque obviamente si llega Biden, va a ser una circunstancia que salga a flote en el debate. Nada menos ayer una discusión interesantísima en el Woodrow Wilson desde Washington, donde se habló precisamente del tema de la libertad de expresión en México y lo que está pasando
con muchos periodistas y medios. Entonces, este me parece que va a ser un tema absolutamente determinante. Me gustaría también que se retomara lo que se hizo en la época del presidente Obama y de Enrique Peña Nieto, en donde la educación superior fue puesta como uno de los ejes estratégicos de la relación bilateral. Y esto ya tenía de entrada una cantidad de asideros, la propia Fulbright, García Robles, pero este espacio simple y sencillamente se ha dejado a un lado y es determinante si queremos hablar de un futuro compartido y próspero para México, Estados Unidos. Creo que ninguno de los que me antecedieron mencionaron otra de las claves que para mí es absolutamente significativa, y es el hecho de que, aunque ya no se llama Tratado de Libre Comercio, porque parece ser que esta noción de Norteamérica, América del Norte, le generó al presidente Donald Trump una enorme desconfianza y resquemor, ya no hablamos de América del Norte, pero el TEMEC sigue siendo trilateral. Y muchos de estos temas de los que estamos hablando necesitan de una discusión que sea verdaderamente trilateral. Es decir, que incorporemos a Canadá cuando empezamos a hacer este tipo de análisis prospectivos. Creo que hay otro pendiente también de incorporar y de revitalizar en la relación bilateral México con Estados Unidos, incluyendo a Canadá, el tema de la participación de la sociedad civil. Hemos vivido tiempos muy complicados en Estados Unidos, con descalificaciones muy fuertes a todos estos movilizaciones y movimientos sociales progresistas, pero también ha acontecido eso en México, y esto me parece un elemento preocupante. Por lo tanto, se tendría también que buscar mecanismos para apuntalar a la participación de la sociedad civil organizada de estos tres países para hablar de temas definitivos, decisorios, como son el tema de medio ambiente, el tema de migración y no se diga el tema de seguridad. Es decir, la participación de la sociedad civil es importante. No quiero abordar más sobre el tema migratorio porque ya se hicieron señalamientos muy puntuales, pero sí quisiera decir que no podemos aspirar a que vaya a haber una gran reforma migratoria en los Estados Unidos que pueda resolver el tema de los migrantes indocumentados. Ya se ha mencionado que empiezan a darse una serie, nada menos está, bueno, no sé si ya llegó, pero se estaban preparando hace unos días para esperar a una nueva caravana que viene de Centroamérica, pretendiendo llegar a la frontera de México con Estados Unidos, pero al mismo tiempo ya se señala que empieza a haber un éxodo interesante de mexicanos que pretenden ingresar a los Estados Unidos indocumentados en busca de trabajo por la severidad de la crisis económica en México. Esta crisis económica tiene también una cuestión que tendrá que ser revisada y que ha sido motivo de una enorme preocupación en los últimos meses, incluso por parte de muchos estadounidenses y de la administración Trump, que tiene que ver con la falta de definición del gobierno de México para el tema de la inversión extranjera en este país, que obviamente es uno de los caminos para generar nuevos empleos. Entonces, estas cuestiones son grandes temas de debate y en el tema migratorio viene entonces esta más para terminar mi comentario, que es que no hemos hablado para nada de la migración altamente calificada. Hace también unos días escuché en un programa estadounidense donde estaban hablando que al día de hoy hay más mexicanos con doctorado ya viviendo en los Estados Unidos que el número de doctorados que tenemos en el país. ¿Qué quiere decir? Si la situación económica en México no mejora y los jóvenes que se están preparando en este país van a continuar saliendo del país buscando alternativas fuera de México, lo que tenemos enfrente es un reto descomunal porque ningún país puede salir adelante en función de la carencia de capital humano. Entonces creo que la relación de México con Estados Unidos está ahí
que la relación que tiene México con Estados Unidos es para México absolutamente decisiva, determinante. Me extraña que se siga preguntando por qué México no es tan importante para los estadounidenses como lo es para nosotros Estados Unidos. Me parece que la respuesta es muy simple. Estados Unidos tiene presencia e interés en muchas partes del mundo y por lo tanto es un actor de importancia estratégica a nivel global, pero nuestro país no lo es. Entonces nuestra relación seguirá siendo de una interdependencia asimétrica en la medida en que no logremos de echar a andar un proyecto que realmente garantice a los mexicanos un nivel de vida digno y sobre todo prosperidad y seguridad. Gracias. Muchas gracias, doctora Núñez. Y bueno, vamos a hacer una ronda de cierre para que los panelistas puedan dar un comentario final sobre su participación en este seminario. Y bueno, damos inicio con la intervención y el comentario final del doctor Braungart. Sé que ya estamos muy sobre el tiempo, entonces muy rápidamente. Antes que nada, darle gracias a todos y repetir lo que dijo la senadora Beatriz Paredes, que es siempre ¿cómo aprendo aquí de mis colegas? Muchísimas gracias. Yo creo que lo último de decir es, la gran pregunta es, ¿quién va a ganar? Tenemos pocos días, 20 y tantos días antes de la elección. Yo no creo que Donald Trump pueda ganar esta contienda, como están las cosas. Y de hecho, creo que estamos viendo señales de que el Partido Republicano está tratando de ver cómo se puede salvar después de una derrota. Entonces, creo que a este punto, y toco madera, pienso que es un poco la cuestión de no si va a ganar Biden-Harris, sino por qué margen. Y si el margen es suficientemente grande, creo que vamos a ver cambios bastante importantes. Una de las primeras cosas que se tienen que hacer, que va a tener que ver con México, es formalizar la cuestión de los Dreamers en el Congreso, porque eso va a estabilizar bastante toda la cuestión migratoria y todo lo que sigue después de eso. Entonces, vamos a ver, pero yo creo que las cosas como se ven ahora es para una victoria de Biden no fuerte de lo que se piensa que va a venir. Y estaremos atentos. Gracias a todos, gracias al público por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Braungart. Escuchamos ahora el comentario final de la doctora Silvia Núñez. Bueno, muy brevemente, yo nada más quisiera desear al pueblo de los Estados Unidos que este proceso electoral presidencial, que ya de entrada es histórico, les permita de alguna manera volver a tener confianza en las instituciones, volver a tener confianza en los actores políticos y sobre todo no bajar la guardia para rescatar, me parece importantísimo, el orden internacional que ha sido muy golpeado por el presidente Donald Trump a partir de sus quejas y reacciones negativas en contra de diferentes organismos multilaterales. Para mí, las Naciones Unidas siguen siendo una institución que representa un valor agregado para el mundo en su conjunto y creo que Estados Unidos debe volver a jugar un papel de liderazgo en este contexto. Gracias. Muchas gracias, doctora Silvia Núñez. Ahora escuchamos al doctor Jesús Gallegos para su comentario final. Gracias, Perla. Me sumo como quienes me han antecedido en la palabra en el agradecimiento
por la invitación, por la consideración para participar en este fabuloso panel con una presencia de lujo, por supuesto, de todos ellos y aprendiendo mucho, realmente tomando notas para dar cuenta de un seguimiento de este proceso. Se ha comentado varias veces que los debates no inciden significativamente, en el caso de los Estados Unidos, en el cambio de los votos. Tal vez relacionado con la última pregunta que se hacía por parte del auditorio sobre el rechazo de o la reactivación que ha hecho Trump de su campaña, pues hay que ver lo que se comenta desde hace unas horas, que Trump ha decidido no participar en el segundo debate. Y entonces, saber si estos debates tendrán alguna incidencia o no en el resultado del 3 de noviembre. A diferencia de lo que comenta el doctor Brongort, yo realmente tengo una evaluación con otros datos de Clear and Politics que nos ofrecen pues algunas reservas y esto tiene que ver con que la elección estadounidense no solamente la estamos viendo en función de este margen nacional, sino también tendremos que revisarla en función de las condiciones de cada revisión estadual que se haga. Y algunos estados de la Unión están mostrando un cierre en estas preferencias a favor de Biden. Y como hemos visto en el año 2000, como hemos visto en otros momentos, estas condiciones pueden judicializarse por algo que no hemos comentado en este panel y tiene que ver desde luego también con el voto a través del correo. Es posible, como se ha mencionado en muchos otros foros, que no tengamos resultados al final del 3 de noviembre, de la noche del 3 de noviembre. Y eso nos lleva a preguntarnos no solamente quién gana y cómo gana, sino en este sentido, cómo se da la aceptación de la derrota por quien en un momento pueda ser, en este caso, afectado por esta decisión que tienen los electores en Estados Unidos. Si habrá disciplina o no electoral, desde luego la habrá, lo hemos visto en el año 2000, esperamos que así sea, pero eso no deja de generar un grado de incertidumbre y desde luego también de cuestionamiento. Así que yo hago una serie de votos, como comenta la doctora Silvia Núñez, para que el pueblo estadounidense tenga un resultado que les permita a ellos y a todo el mundo, y particularmente en el caso desde México, pues encontrar orden y certidumbre hacia los próximos meses y años, años que van a ser muy complejos, muy diversos y dinámicos por lo que ha significado este 2020 para todo el orden internacional. Gracias por su atención y desde luego pues será un placer seguir participando en próximas actividades. Muchas gracias, doctor Gallegos. Y bueno, cerramos este seminario virtual con la intervención y la reflexión final de la senadora Beatriz Paredes. Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores. Un gran gusto haber compartido esta sesión con tan destacados y tan destacada panelista. Yo tenía organizadas mis intervenciones de otro modo, pero la tecnología se me atravesó. Voy a hacer alguna consideración que trasciende el tema del debate. Yo creo en la utilidad de los debates. Sé que los debates serios que tocan más cuestiones de contenido son aburridos, pero no soy partidaria, al menos en los políticos de los reality shows. Creo que esos tienen más que ver con necesidad de ir al psiquiatra que de participar en la construcción ciudadana. Entonces, me parece que estos debates nos han permitido conocer mejor características del temperamento de los personajes, porque las propuestas, los planteamientos, los recursos histriónicos pueden ser construidos o por los equipos intelectuales o por los equipos mercadotécnicos, pero en los debates se mide el temperamento. Al final puedes tener una ponderación sobre las personalidades y el hecho de las personalidades es un asunto que es importante a la hora de gobernar. Yo quisiera preguntarme en voz alta, ¿qué sucede si vuelve a pasar que la mayoría del electorado vote en una intención y los votos electorales por el sistema norteamericano voten con otra intención? A mí me parece que lo que requiere el sistema político norteamericano
es una enorme reflexión sobre su ingeniería electoral. Creo que la ingeniería electoral de Estados Unidos corresponde a otra etapa de la historia de la democracia en ese país. Y me parece muy difícil que con todos los atributos que tiene en otros aspectos la democracia norteamericana, la libertad de expresión, un mejor equilibrio entre los poderes, un peso específico mayor del legislativo y desde luego del judicial, la importancia del respeto a garantías individuales, etcétera, el sistema electoral norteamericano esté todavía muchos años atrás. Si eso corresponde a un arreglo de los poderes fácticos, probablemente sea así, pero lo cierto es que ya ha habido en 2 elecciones al menos en donde se percibe su disfuncionalidad. Y yo desearía que los resultados fueran transparentes, que se correspondieran los votos de la mayoría de la ciudadanía con los votos electorales. Desearía, y es muy clara que tengo una posición, que hubiera una primera mujer negra como vicepresidenta. Yo tengo una posición política, por eso les dije que tenía una desventaja. No soy neutra en el análisis de los debates. Hay un poema que me gusta mucho que dice: maldigo la poesía del que no toma partido hasta mancharse. Yo tomo partido. En este momento creo que para el mundo un liderazgo demócrata más atemperado que el liderazgo actual en Estados Unidos sería muy relevante. En uno de los aspectos que tocó la doctora Núñez, desde luego, con la esperanza de que haya un nuevo vigor en la participación de Estados Unidos en el mecanismo multilateral de Naciones Unidas y otras entidades, pero también para que podamos instaurar una nueva reflexión en el mundo. La pandemia nos obliga a una nueva reflexión en el mundo. El cambio climático nos obliga a una nueva reflexión en el mundo. Y me parece que el que en la potencia más importante de nuestro tiempo hubiese un liderazgo conservador no le ayudó al mundo a encaminarnos a reflexionar sobre los grandes temas que son los que marcarán el horizonte de la viabilidad, no solo de tal o cual país, sino de la viabilidad de la humanidad sobre nuestro planeta. En fin, ya veremos qué dicen los norteamericanos el 3 de noviembre y una nota a pie de página que considero sí muy relevante. Si la presencia de un gobierno demócrata disminuye el discurso supremacista blanco, a miles de mexicanos que radican allá y a miles de latinos, de afroamericanos, de orientales que viven y hacen grande Estados Unidos, les irá mucho mejor. El supremacismo de cualquier raza es dramáticamente peligroso y no debe ser alentado por ninguna fuerza política y mucho menos desde el poder institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, por sus palabras y a todos los panelistas por acompañarnos el día de hoy en este seminario virtual. Agradezco también a las personas que siguieron la transmisión y los invito a que se conecten para la tercera sesión de esta serie de debates y de reflexiones que está organizando el Instituto Belisario Domínguez el próximo 16 de octubre a las 11 de la mañana, en donde se tratará el tema de lo acontecido en el segundo debate presidencial. También les recuerdo que en las redes del instituto pueden enterarse de los eventos que están programados próximamente y de las publicaciones más recientes. Y agradezco a todos su participación y los invito a que continúen con la consulta de las redes sociales del instituto para mayores informes sobre los eventos. Muchas gracias y buenas tardes.